Buenos días, alumnos del grupo CEPRE. Este video está hecho para ustedes, ¿ya? Aún todavía no ingresan alumnos. Es 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el curso de geometría. Y hoy día vamos a tener la clase de cuerpos en revolución y llamado teorema de Pappus, ¿ya? Para ello, buenos días, Jocelyn. ¿Te encuentras por ahí? Ya, recién están ingresando. Entonces, mientras ingresan, ¿ya? Jocelyn, buenos días. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, hijita. Voy a compartir ahorita videos. Hoy día tenemos, como se llama, cuerpos de revolución y llamado también teorema de Pappus, ¿ya? Ese se encuentra en la página 111, o sea, triple 11 ya nos toca, no sé qué cabalístico será el triple 11, ¿ya? Del libro de geometría. Vamos a ver acá con alguno de estos cuerpos, mientras van ingresando también tus demás compañeros. ¿Cómo están? Nuevamente por aquí se genera al girar una región rectangular una vuelta alrededor de un eje que contiene a uno de sus lados. Veamos de manera gráfica dicha definición. Aquí tenemos el plano en el espacio, trazamos el eje, ahora graficamos el rectángulo de tal manera que uno de sus lados esté contenido en el eje, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Giraremos el rectángulo alrededor del eje en este sentido. Pero antes quiero que tengan presente lo siguiente. Este lado del rectángulo, su desplazamiento va a formar a la superficie cilíndrica, razón por la cual se le llama generatriz. Así que prestenle atención durante la simulación de giro. También quiero que le presten atención a la base superior y a la base inferior de este rectángulo. Quienes se van a constituir, estos lados se van a constituir como los radios de las bases circulares del cilindro de revolución. Entonces, no perder de vista a estos conceptos. Bien, teniendo en cuenta esto, empezamos la simulación del giro de este rectángulo alrededor de este eje. Empezamos a girar. Giramos el rectángulo alrededor del eje y aquí nos vamos a detener a mitad del camino, con el propósito de reflexionar acerca de la superficie que ha formado este lado del rectángulo durante su desplazamiento. Se ha formado ahí la superficie cilíndrica. Por eso le decía que a este lado se le llama generatriz. Entonces continuamos girando el rectángulo alrededor del eje. Seguimos girando hasta completar la vuelta. Ahí está. El sólido que se ha formado es un cilindro de revolución, donde sus bases son dos círculos paralelos y congruentes. Es decir, estos dos círculos son paralelos y congruentes. Aquí tenemos, estimados amigos, al cilindro de revolución. Ahora veamos los elementos de un cilindro de revolución, que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de resolver un problema. Aquí tenemos la base superior del cilindro y la base inferior del cilindro. Estas bases circulares son paralelas y congruentes. Tenemos aquí el eje del cilindro, está representado por la recta O1, el eje del cilindro, y la altura del cilindro viene a ser la distancia que existe entre la base superior y la base inferior del cilindro. H representa entonces la altura del cilindro. También tenemos los radios. Aquí tenemos el radio de la base superior y el radio de la base inferior. Dichos radios tienen la misma longitud en virtud de que las bases son congruentes. Entonces el radio de las bases. Y por último, tenemos aquí al responsable de la formación de la superficie cilíndrica. Mn, que viene a ser la generatriz. Mn, la generatriz. Ahora veamos el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Pero antes de ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución,
quiero que tengan o consideren lo siguiente. Durante la explicación del desarrollo, quiero que le echen una miradita a lo que le va a pasar a la circunferencia, tanto la circunferencia superior como la inferior. Además, debemos considerar que la generatriz del cilindro se constituye como la altura del mismo. Nuestro interés en el cilindro es la superficie lateral, es esto, solamente la superficie lateral. Así que vamos a hacerle un corte y para ello utilizamos la tijerita de las TIC en la matemática. Esta es la tijerita de las TIC en la matemática. Va a hacer el corte de manera vertical. Hacemos el corte y ya está. Ahora vamos a abrir el cilindro para ver su superficie lateral. Procedemos a abrir el cilindro. Ahí está. Observen, el cilindro se está abriendo. ¿Qué es lo que está pasando con la circunferencia? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Seguimos. Seguimos abriendo el cilindro y vamos a tener el desarrollo de la superficie lateral. Esta prácticamente es un rectángulo. Entonces, el desarrollo de la superficie lateral del cilindro de revolución es un rectángulo. Aquí lo tenemos. En donde debemos tener en cuenta que la base superior es la longitud de esta circunferencia y la base inferior también es la longitud de esta circunferencia. Si yo quiero o si queremos calcular el área lateral de un cilindro de revolución, basta calcular el área de este rectángulo. Esa parte creo que ya lo saben, me refiero con respecto a lo que, cómo se saca el área, el volumen de lo que respecta a un cilindro. Eso fue explicado en, ¿cómo se llama? En temas pasados, ¿no? Vamos a ver ahora este otro, ¿ya? Profesor, buenos días. Buenos días, señorita Judith, y buenos días, Anderson Guevara. Sí, Judith. Entre Luigi. Cono de revolución. Hoy les hablaré acerca de este sólido. Otro. Quiero empezar compartiendo con ustedes su definición. Un cono de revolución es aquel sólido generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Veamos la gráfica de esta definición. Tenemos aquí un plano en el espacio. Aquí tenemos una recta. Alrededor de esta recta vamos a hacer girar un triángulo rectángulo, para lo cual graficamos dicho triángulo rectángulo de tal manera que uno de sus catetos, el que estoy señalando, esté contenido en esta recta, al cual le llamaremos eje de giro. Haremos girar el triángulo rectángulo en este sentido, que señala aquí en sus pantallas, en sentido antihorario. Pero antes de girar el triángulo rectángulo, quiero que tengan presente lo siguiente. La hipotenusa, al desplazarse, va a formar la superficie lateral de un cono de revolución. Así que préstenle mucha atención a la hipotenusa, razón por la cual se le llama generatriz. El otro concepto que quiero que consideren es este segundo cateto, que se va a constituir más adelante en el radio de la base circular del sólido que se genera al girar este triángulo rectángulo alrededor de este eje. Teniendo en cuenta estos conceptos, iniciamos el giro del triángulo rectángulo en el sentido que señala esta flecha, sentido antihorario. Procedemos. Giramos entonces el triángulo rectángulo y fíjense, nos damos cuenta que el desplazamiento de la hipotenusa, como les mencioné, está formando la superficie lateral del cono de revolución. Continuamos girando el triángulo rectángulo alrededor de esta recta y lo hacemos una vuelta completa. Ya está. El resultado, el sólido que estamos observando es un cono de revolución de base circular, cuyo radio viene a ser uno de los catetos del triángulo rectángulo que hemos hecho girar. Muy bien, entonces ya tenemos el cono de revolución. Ahora vayamos a ver los elementos de un cono de revolución. Tenemos entonces el vértice, la generatriz, la base circular, la altura, que viene a ser la distancia que hay desde el vértice
hacia la base circular. Y por último tenemos el radio de dicha base. Estos elementos debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de resolver problemas relacionados a un cono de revolución. Ahora les invito a descubrir la superficie lateral de un cono de revolución. ¿Cómo se desarrolla la superficie lateral de un cono de revolución? Pero antes, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La generatriz. Quiero que observen la generatriz durante todo el proceso. ¿En qué se va a convertir? Asimismo, quiero que además que le presten atención a la circunferencia de la base. Por favor, préstenle mucha atención a la circunferencia de la base durante el desarrollo de la superficie lateral del cono de revolución. ¿En qué se va a convertir? Considerando esto, empezamos. Hacemos un corte y para ello utilizamos la tijerita de las TIC. Procedemos a hacer el corte. Ya está. Ahora sí, abrimos el cono. Observen, empezamos a abrir el cono. No se olviden, observen a la circunferencia en qué se va a transformar y la generatriz también. Seguimos abriendo el cono. Continuamos para poder ver el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. Porque nosotros necesitamos solamente la parte lateral del cono, la superficie lateral. Observen a la circunferencia, miren qué se está convirtiendo. Y finalmente obtenemos esta figura. Ustedes dirán, ¿eso es un sector circular? Claro. Claro, esto es un sector circular y ¿saben cómo se saca el área de un sector circular? Un sector circular se saca arco por radio. Ese es el área prácticamente lateral del cono, ¿ya? Solamente que la parte del arco, acá, es generado por la circunferencia. Su fórmula de circunferencia es 2pi radio. Y el radio prácticamente es la generatriz del cono. Por eso que el área lateral del cono es radio, como se llama, 2pi radio generatriz, ¿no? Más o menos es el, ¿cómo se llama? El concepto. O lambda por radio también se saca, ¿verdad? Lambda por radio es el área de esta parte de acá. Lo único que el lambda, que en este caso vendría a ser el arco, es 2pi radio del cono, y el radio es la generatriz. Se cambia nada más y ya se obtiene prácticamente ahí la fórmula del área. Es un sector circular, donde la longitud de este arco era la circunferencia de la base circular. Y este radio es la generatriz del cono. Entonces, si queremos calcular el área lateral de la superficie de un cono de revolución, tenemos que calcular el área de este sector. Recordamos entonces, para calcular el área de un sector circular, la fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar la longitud del arco. Vamos a multiplicar la longitud del arco. ¿Con quién? Con el radio de este sector circular. Es el radio. Así que multiplicamos longitud del arco del sector circular por el radio de dicho sector. El resultado se divide entre 2. De esa manera se calcula el área de un sector circular. Pero sucede que este sector circular, ustedes lo han visto, viene a ser el área lateral de un cono de revolución. Así que usaremos la misma fórmula para calcular. Lo que vamos a hacer es usar los elementos propios del cono de revolución. Por lo tanto, comparamos, relacionamos. Entonces, el área lateral, calculamos longitud de arco, pero aquí la longitud del arco en el cono viene a ser el perímetro de la circunferencia. Lo hemos visto, es el perímetro de la circunferencia, así que lo reemplazamos. Multiplicado por el radio, pero en el cono el radio es la generatriz del cono. Así que multiplicamos por la generatriz. Y lo dividimos finalmente entre 2. Entonces, el área lateral quedaría, si reemplazamos el perímetro de la circunferencia, quedaría de la siguiente manera. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, que multiplica a la generatriz. Todo esto dividido entre 2.
Hacemos finalmente las simplificaciones y obtenemos la fórmula final del área lateral de un cono de revolución, que sería pi por radio por generatriz. No olvidar que, como siempre, el volumen de un cono es base menor, o base, perdón, del cono, multiplicado por la altura del cono, ¿ya? Dividido eso entre 3, ¿ya? Eso ahí lo hemos explicado la vez pasada. Ahora vamos a ver con otra figura de revolución. Primero trazamos el plano, viendo con ustedes su definición. Que saque el sólido generado por un semicírculo, cuando éste gira 360 grados alrededor de su diámetro. Veamos la simulación de la formación de este sólido. Primero trazamos el plano en el espacio, trazamos esta recta que va a actuar como eje de giro, luego graficamos al semicírculo de tal manera que su diámetro coincida con el eje de giro. Este semicírculo tiene como diámetro a 2 veces su radio. Trazamos el radio del semicírculo. Este radio veremos más adelante, ojo y oído, más adelante, cómo este radio se va a convertir en el radio de la esfera. Otra cosa a tener en cuenta, o otro aspecto a considerar, es que este semicírculo va a ser la mitad de un círculo máximo que veremos o explicaremos más adelante en este video. Muy bien, entonces ahora hacemos girar el semicírculo alrededor de su diámetro en este sentido. Procedemos. Ahí tenemos el giro del semicírculo, se está formando el sólido. Continuamos girando, ya tenemos prácticamente la mitad de la esfera. Falta la otra mitad y giramos el semicírculo hasta completar los 360 grados de giro. Y de esa manera se ha formado este sólido conocido como esfera. Y si nos percatamos, como les dije al inicio, el radio del semicírculo se ha convertido en el radio de la esfera. ¿A qué llamamos superficie esférica? Es aquella superficie generada por la rotación completa de una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Veamos la simulación de la formación de la superficie esférica. Tenemos el plano, aquí tenemos la recta que actuará como eje de giro, graficamos a la semicircunferencia, ojo y oído, semicircunferencia, no es lo mismo que semicírculo. Graficamos entonces la semicircunferencia de tal manera que su diámetro coincida con el eje de giro. Esta curva que rodea al semicírculo es conocido como semicircunferencia. El diámetro de la semicircunferencia, igual que el diámetro del semicírculo, coincide con 2 veces el radio de este. Ahora trazamos el radio de la semicircunferencia y quiero aprovechar la ocasión para confirmar lo que dije hace unos momentitos acerca del radio, que este radio se va a convertir, lo hemos visto ya, en el radio de la esfera. Entonces el radio, si ustedes se dan cuenta, viene a ser entonces la distancia que hay del centro de la esfera, que va a coincidir con el centro del semicírculo o el centro de la semicircunferencia, es la distancia que hay entre el centro de la esfera hacia la superficie esférica. Y precisamente esta semicircunferencia es la que va a generar la superficie esférica. Veamos entonces. Lo giramos a la semicircunferencia en este sentido. Observen, hemos hecho girar. Esta parte creo que ya lo vieron. Sabemos bien que el área de la superficie de la esfera es 4 radio cuadrado pi, y el volumen es 4/3 radio cúbico pi, ¿ya? Lo que me importa ahorita también es repasar un teorema, y es que este teorema que le voy a mostrar, que se llama el teorema de Pappus, y que también está, parece, como mencionado, parece que no se atreven a leer más, no sé qué les pasa a su libro, que les coloca un teorema y no les explica muy bien, ¿ya? Y lo que pasa es que este teorema de Pappus, que lo voy a enseñar ahorita, ¿ya? Se explica bastante con respecto a integral doble o integral triple. Cuando se desarrolla integral doble, integral triple,
quizás algunos de ustedes lleguen a esos cursos, cuando tienen un curso de ingeniería, ¿ya? Ahí se les enseña cómo se desarrolla bastantes tipos de superficie, pero utilizando las integrales. Entonces, si se basa a alumnos de quinto grado de secundario, preuniversitaria, entonces solamente ustedes tienen que aprender fórmulas, porque en otro caso, la otra manera de resolverlo es utilizando las integrales, ¿ya? Otro punto importante también para resolver estos ejercicios es saber qué es ¿cómo se llama? Una especie llamada centro de gravedad. Y aquí te lo voy a compartir algo con, ¿cómo se llama? La parte del Pi. Sé que todavía no comparto nada porque estoy que limpio la página de Pi. ¿Ya? Y ahora sí vamos al Pi. ¿Ya? Todavía no sé utilizar la parte del... Tiene su pizarra, creo también el... ¿Cómo se llama? Aquí el programa. ¿Ya? Ya, mire. Si se trata de una especie de... ¿Cómo se llama? De especie de cuadrado o rectángulo, el centro de gravedad resulta de la intersección de sus diagonales. O sea, si tú agarras, intersectas acá, esta es una diagonal, ¿ya? Y esta es otra diagonal, ¿ya? Su centro de gravedad resulta acá, en este punto, lo estoy señalando, acá. O sea, si acá mide 8, prácticamente el centro de gravedad sería una distancia de 4. O sea, que mide 10, sería una distancia de 5. Con respecto a esto de acá, igualito acá. Si la altura fue de repente de 16, acá el centro de gravedad es 8, la mitad, de ambos lados. ¿Entendido? Si fuera una circunferencia, el centro de gravedad está en el centro. O sea, esas figuras geométricas no es difícil de explicar. Más bien, si la figura geométrica, por ejemplo, en lugar de ser un círculo, fuera un semicírculo, el centro de gravedad, son cosas que no lo tienen ahí en su libro. Pero desgraciadamente les ponen un teorema de Pappus y no, ni siquiera les menciona muchas cosas. Como yo esto claro si les enseño hasta superior, es como que quiero enseñarles, pero no puedo topar yo la parte de los integrales. El centro de gravedad, por ejemplo, se encuentra en este punto, que es 4, si no me equivoco, 4 radios sobre pi. Algo así es ¿cómo se llama? Espérate, control Z. Algo así de repente, si no me equivoco, es 4 radio sobre pi. Ya voy a poner pi en lugar de colocar, ¿cómo se llama? La parte de la letra griega, pi, ¿ya? Porque no tengo acá ¿ya? Entonces, este de acá, este de aquí, se encontraría acá. ¿Cómo se saca eso? Utilizando, claro, como lo estoy diciendo ahorita, los teoremas de la integral y las derivadas, pero se supone que ustedes están en quinto año, aquí más o menos, está ubicado, ¿ya? Se ubica en el centro, pero a 4 radio pi de la superficie. Ese centro de gravedad, por ejemplo, de una figura semisférica. Del cuadrado, del círculo, ya les dije, ya se encuentra en todo el centro, ¿ya? El cuadrado o la parte rectangular. Les menciono esto de acá porque es importante. Ahora, en un triángulo, también es importante saber que el centro de gravedad se encuentra en la intersección de las tres medianas, ¿ya? Tú trazas las medianas, tú trazas por acá también otra vez las medianas, ¿ya? Este Elmer está aquí, quiere pasar, pero ahorita estoy con mis manos ocupadas, pero eso te lo hago para Elmer. ¿Ya? Admitir, ya ingresó Elmer. ¿Ya? Acá, en este punto de acá, acá se encuentra. Oiga, ¿y a qué distancia se encuentra? Si usted me dijo ahí más o menos, ya, mire, eso se explicó también en clases anteriores. El centro de gravedad también se conoce con el nombre de baricentro. Si aquí es 2, acá le coloco A y 2A, ¿por qué? Porque la distancia que se encuentra del vértice, miren, eso es importante porque hay ejercicios resueltos ahí, y se aplica este teorema y a veces no saben de dónde salió ese teorema, ¿ya? Resulta, y es por todos lados, ¿ah? Si aquí es 2B, aquí es B. Si aquí es C, aquí es 2C. Prácticamente, la distancia del centro de gravedad hasta la base es la mitad de la distancia del centro de gravedad hasta el vértice del mismo triángulo, ¿ya? Entonces, así se saca el centro de gravedad. Un poquito más complicado, fíjense que es el triángulo, pero que sí se puede aprender para los alumnos de secundaria porque está relacionado con las medianas, ¿ya? Entonces, ahorita sí les voy a hacer ver el teorema de Pappus, porque va
van a hablar acerca de eso de acá y no quiero que se encuentren todos volados cuando hablen de ciertos términos, como, que le estoy diciendo, como se llama centro de gravedad, cómo se saca el centro de gravedad, y que sacar el centro de gravedad de un cuadrado, de un triángulo, más que de un cuadrado, de un círculo es fácil, ¿no? De un semicírculo ya le di la idea, de un triángulo, más o menos, y otras figuras más difíciles, ¿ya? Más difíciles que se van a presentar, de esas casi no las colocan en el visto aquí en el libro. Menos mal eso de ahí es entendible porque no entra a su grado, ¿ya? Pero sí está relacionado bastante con las integrales y las derivadas, ¿ya? Entonces, regresemos al teorema de Pappus, y acá está más o menos. Lo voy a Disculpen, este es el mejor video que pude encontrar en la red. En esta cocina no se desperdicia nada. Por eso, junto a Inca Kola, hemos creado el Inca Menú del Ahorro. Ya. Buenos días, apreciados estudiantes. En este video tutorial vamos a ver lo que son los dos teoremas de Pappus y Guldinus. Entonces miremos históricamente cómo surgieron estos teoremas. Estos teoremas fueron formulados primero por el geómetra griego Pappus durante el siglo III después de Cristo y fueron replanteados posteriormente por el matemático suizo Guldinus o Guldin en 1577, entre 1577 y 1643 vivió este científico. Estos teoremas se refieren a superficies y cuerpos de revolución. Entonces, una superficie de revolución se genera mediante la rotación de una curva plana con respecto a un eje fijo. Por ejemplo, entonces miremos esta curva. Esta curva es media circunferencia. Si la hacemos rotar aquí, como dice la flecha, alrededor de este eje, pues el resultado de esta rotación va a ser esta esfera. Esta parte de aquí ya fue explicada, ¿no? Si se hace rotar una semicircunferencia, entonces genera una semisfera. Si se trata de girar un rectángulo, se genera un cilindro, aunque no está acá. Lo novedoso está aquí en esta parte de acá. Si se hace girar, como se llama, un círculo que no esté justo en el centro de gravedad o cualquier figura, se va a generar lo que se llama un toro. Este se llama toro, por si acaso, ¿ya? No estamos hablando de tu novio, de tu novia que te dejó con cuernazos, no, no, no. En la figura geométrica que se resulta de girar así una circunferencia fuera del eje de giro, va a generar un toro. Un toro, por ejemplo, es una cámara. Esa es la figura de un toro. ¿Ya? Una cámara de llanta, me refiero. ¿Ya? Muy parecido a la cámara de llanta de, ¿cómo se llama?, de las bicicletas, que es muy común los hombres más que todo de verlo. O que lo utilizan a veces para mover salvavidas, a veces cuando están en la piscina o están en la playa. ¿Entienden? Esa cámara inflada, así es la figura de un toro. Se genera a través del giro de un círculo. Este también tiene su fórmula. Y lo tengo ya más o menos preparado para ustedes, sin necesidad de utilizar las integrales, esas cosas. Bueno, aquí está puesto al derecho como resultaría esta sobre el toro, lo que explica el área. Solo el cascarón. Pero si trabajo con el círculo, o sea, con la parte interior, o sea, que todo esto ya es compacto, entonces genera un volumen. Y estos se llaman cuerpos por revolución, porque se hacen rotar las curvas alrededor de un eje en revolución. Bueno, respecto a eso, Pappus trabajó en dos teoremas, Pappus y Guldinus trabajaron en dos teoremas. Uno con respecto a la superficie del objeto, entonces la superficie de la esfera, la superficie del cono o la superficie del toroide o cualquier elemento. Los cuales es útil conocer esta superficie, por ejemplo, si yo voy a construir. No sé si ustedes han ido alguna vez, cuando se van por los valles, no sé, de ciudad en ciudad, notarán unos tremendos cilindrazos que utilizan como tolvas. Estas son mezcladeras de alimentos para los animales, ¿ya? Aquí echan bastante. Tú sabes que si tú compras pura purina nada más, te sale caro. Entonces, existe cierta proporción de mezcla. Sabes que la purina o el alimento de animales, por ejemplo, es 60% maíz, de ahí le agregan un poquito de harina de pescado, harina de soya, todo eso de ahí lo utilizan unas mezcladoras. Y estas mezcladoras se construyen utilizando conos, como los que estamos estudiando acá, este de acá. Acá abren una llave y van sacando el alimento y ahí se lo llevan a las granjas para darle pues a los pollos, a las gallinas, como alimento, a los animales que están criando. ¿Ya? Incluir estos elementos
pues yo necesito saber cuánta lámina se me va para la construcción de esto. Fíjense que estos son sólidos en revolución. Esto finalmente es un cilindro y este es el cono que estábamos viendo ahí. Entonces, para saber cuánta lámina se utiliza, pues para eso trabajaría con el primer teorema, con este teorema. Entonces, el teorema 1 establece que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Esto es, el área superficial, supongamos la del cono, la cantidad de lámina que yo utilizaría para construir este cono. ¿Cómo se obtiene el valor de esa área? Entonces, lo voy a obtener multiplicando la longitud de la curva generatriz. Esta es la curva generatriz. La longitud de esta línea, o sea, la longitud de la línea AB, la multiplico por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Ahí es donde entran, chicos, el concepto de lo que se llama, centroide. Ahí, por ejemplo, en su libro, ese libro medio tarado por ese rato que no explica mucho. Discúlpenme así, pero no me gusta mucho el libro. Acá, en el centro, tú tienes que buscar la distancia desde el centroide hasta acá, hasta el eje. Ahí es, por ejemplo, cuando le digo ahí se entra el centro de gravedad. Entonces ustedes les ponen ahí 2R sobre pi. Pues no sabe dónde sale eso, que les expliqué ya. Ese se llama centro de gravedad. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Aquí perdón, el Zoom me va a botar dentro de 10 minutos, me dice, pero si me bota regresamos, ¿ya? Acá también, el centroide se va a encontrar. Es que de acá es cierto, genera un triángulo, pero también se busca su centro de gravedad que queda por acá. Ya les dije, ¿cómo se saca eso de ahí? A 2/3 del, ¿cómo se llama? Es como si fuera 2/3, ahí le dan sus datos, 2/3 de la parte de acá de la base que se encuentra. Ahí se encuentra. Acá el centro de gravedad es fácil, de la distancia del círculo hasta acá. Los problemas que se encuentran de repente en el libro, ya no es muy difícil, porque también lo entiendo y ustedes también tienen que utilizar pues, esos teoremas de acuerdo a lo que es su grado. Ahora les voy a compartir ahorita unas diapositivas, ¿ya? Le vuelvo a repetir, si me bota el Zoom, vuelvo a regresar con ustedes, ¿ya? ¿Ya? A ver, voy a asegurarme que está la diapositiva correcta. La diapositiva está bien. Para el momento de compartir, les haga la diapositiva. Acá está. Esta es la diapositiva que le he preparado para ustedes. ¿Ya? Ahí está. Ya saben, sólido de revolución, así se llama, y teorema de Pappus. Ahora ¿cómo se llama? La diapositiva estoy sacando la de la editorial Corefo, cogí un poco más que del libro que tenemos, ¿ya? El cilindro de revolución, ¿ya? Ya saben ya en qué se puede utilizar el cilindro de revolución en la construcción de edificios. Y deben saber, por ejemplo, lo que se llama arquitectura. Las edificaciones más hermosas que se pueden haber de repente, o diseños más hermosos son las curvas. ¿O no, chicos? ¿No les gustan a ustedes las curvas? Por supuesto, ¿no? Pero si vas a construir una especie de caja de fósforo, o sea, así, una casa así, caja de fósforo así prismática, casi no atrae. Pero si tú le metes curvas de repente en tu diseño, eso es más atractivo. Eso de acá atrae a la gente, atrae a los que te van a comprar tu diseño. Y claro, a su vez son los más difíciles. No va a decirte de que lo más atractivo, lo que vale la pena es un poquito más difícil. Alguno más fácil, eso lo hace hasta un arquitecto cualquiera, un albañil, un maestro de obra, nomás que por ahí lo hace. Pero si ustedes van a estudiar arquitectura, ingeniería civil, dejen de estar rayando, ¿ya? Por favor. Van a estudiar arquitectura o ingeniería civil, entonces van a tener que usar, por ejemplo, figuras curvas, ¿ya? Borren eso de ahí. No sé quién está haciendo. Seguimos acá. Cilindro de revolución. Ya saben, a partir de ¿cómo se llama? De un rectángulo se gira y se obtiene lo que se llama un cilindro de revolución. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ya? Ese se llama un cilindro de revolución. El radio, la altura y lo que se llama la superficie lateral. Las bases también, que también fue explicada en el video. Y por supuesto, que está en amarillito, explica el volumen del cilindro, que también lo vamos a utilizar nosotros. El área lateral, dada por esta fórmula, y el área total. Eso de acá lo hemos repasado en clases anteriores.
Pero ya acá bueno para recordar, ¿ya? La área lateral, 2pi radio altura, y la área total, 2pi radio, la suma de la altura más el radio, ¿ya? Seguimos, miren, por lo menos para cuando vengamos hacemos referente a los ejercicios. Cono de revolución es el giro de una, ¿cómo se llama? De un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, donde prácticamente acá está la generatriz, la altura, el radio. Su fórmula, ya sabes, esto es dividido entre 3, ¿ya? Generatriz, claro, como es parte de un triángulo rectángulo, ya saben, y acá te dice que cumple el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El área lateral, ya fue explicado, pi radio g, y el área total pi radio g, pero tienes que sumar la superficie de la base, o sea, pi radio cuadrado. Ahí se encuentra el teorema. El volumen, ya sabes, pi radio cuadrado h sobre 3. Simplemente está para anotarlo. La esfera es la revolución a partir de un semicírculo, ¿no? Sobre el eje, ¿ya? Fórmulas y elementos, el radio, el área de superficie de la esférica es 2pi radio cuadrado y el volumen de la esfera 4/3 pi radio cúbico, ¿ya? Aquí hay unos ejercicios, problemas, y de repente no sé si conviene, depende que les dé a esto de acá diapositivas por el WhatsApp para que lo tengan también como ejercicio. Calcule la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 botes de forma cilíndrica, 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Estos son, al mencionar hojalata, de entender que el problema se puede hacer real, ¿no? Acá me piden un sobre el calcula la cantidad de hojalata, por lo tanto yo tengo que calcular la superficie lateral, ¿ya? La cúpula, etc. Acá, para la siguiente fiesta, Jaime ha hecho, yo soy ahorita 4, 10 gorros de forma cónica. Acá también sacamos el área de superficie lateral del cono, ¿ya? Acá los voy a pasar para que tengan ahí como refuerzo, aparte del libro, ¿ya? Ahora sí nos vamos de repente a los ejercicios del libro. Faltan 4 minutos aún, me sobra tiempo para hacerles de repente ejercicios a través de la pizarra, de repente unos cuantos, pero si falta, regresamos, ¿ya? Por unos 10 minutos más. ¿Ya, chicos? ¿Sí está entendido hasta acá? Jocelyn, Judith, Luigi. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Como de repente el video está siendo grabado, esas rayas van a salir de repente de la grabación. ¿Ya? Y digo, las diapositivas también las voy a pasar. Casi no confío mucho en el libro, más me confunde también a mí, y hay veces me hace creer de que estoy yo resolviendo mal, pero a veces está mal planteado el mismo libro. ¿Ya? Entonces, vamos a la pizarra, ¿ya? Si nos bota el Zoom, regresamos. Voy a cambiar de escenario, ¿ya? Hacia la pizarra. Díganme, ¿se ve la pizarra bien? ¿Para cambiar de posición? Sí. Yo creo que se vea con pantalla grande, ¿ya? Si no, me avisan. Jonathan Miñano ya cuando va a votar el Zoom recién ingresa. Pero por lo menos para que ingrese en los siguientes 10 minutos. ¿Ya? Previsualizador, correcto, hablante. Ahí está, correcto. Entonces comenzamos con los ejercicios, ¿ya? Por lo menos ahorita hago uno y cuando vengamos ya hacemos los demás. ¿Ya? En el ejercicio 1 de acá del libro me dibujan, ¿ya? Me dibujan así una especie de trapecio, pero el trapecio prácticamente ahí es la unión de un triángulo, ¿sí? Un triángulo con un rectángulo, ¿no? Entonces se supone que si tú lo haces girar a este trapecio, y acá lo colocan los elementos, 10 centímetros, acá me dicen que mide 53 grados, acá mide, este es el lado B, este es el lado A, C y D, ¿ya? Este es 6 centímetros. Entonces, vamos a ver primero los demás elementos. A ver, chicos. A ver, Judith. O a ver,
Anderson Guevara. Si aquí este es 10, este es 53, ¿cuánto vale esta parte de acá? Antes de comenzar a girar. A ver, ¿sí lo ven? 37. No, el ángulo no me refiero, el lado. Sí. ¿Cuánto es este ladito? 8, ¿sí o no? ¿Ya? Porque acuérdense que aquí es 4K, 3K y aquí es 5K. ¿Ya? Este son el teorema de las 4 por 2, 8, sí. 8, claro. Este es el teorema de las cacas, porque es puras K nomás. ¿Ya? Y aquí 6. Este es 8. ¿Qué sucede aquí? Que esto va a girar. Al girar, ¿ya? Acá se supone que se va a repetir. Acá es un poco gorro, exagerado, pero se supone que va a girar esto. Y va a generar prácticamente la unión, si me bota, regresamos, ¿ya? La unión de un cono, acá, la unión de un cono, ¿ya? De 6 de altura, 10 de generatriz, radio 8, con un cilindro. Prácticamente si sacamos el volumen de ambos, es parecido a una parte de área sombreada, pero con volumen, ¿ya? De altura 6 y radio 8, ¿ya? Si sacamos el volumen acá 1 y el volumen 2, lo sumamos, es el resultado del ejercicio, ¿ya? Ahorita nos van a botar, pero hasta donde nos botamos. ¿Cómo saqué el área del volumen de un cono?